Vamos ahora a calcular las medidas de variación o dispersión para conjuntos de datos no agrupados. La primera de estas medidas es la varianza. La varianza es como tal una operación que define el promedio de las diferencias al cuadrado con respecto a la media de un conjunto de datos. La varianza es un valor adimensional, es decir, es una operación netamente numérica, netamente matemáticas. No nos da una medida en perspectiva real de las unidades que correspondan a los datos que estamos manejando. Simplemente esta es una medida que, como nos dice al final de la descripción, nos sirve como base para el cálculo de la desviación estándar. De pronto tiene otras implicaciones más dentro de lo que es la estadística matemática, pero en la estadística aplicada como tal va a ser la base de la desviación estándar. La varianza la representamos como S al cuadrado. Recuerden que estamos utilizando notación de muestras. Utilizamos la letra S en el caso de notación poblacional. Se suele utilizar o representar con la letra griega sigma. Y en su forma de operación, observamos que en el numerador tenemos la diferencia de x sub i menos la media elevado al cuadrado. Todo esto en sumatoria, es decir, vamos a tomar cada uno de nuestros conjuntos de datos, le vamos a restar la media y vamos a elevar al cuadrado. Toda esa sumatoria es lo que corresponde al numerador. Y como denominador tenemos la expresión n-1, que ya también he venido haciendo referencia. Esto es un factor de corrección para cuando se trabaja con datos muestrales. En el caso de que se esté trabajando totalmente con datos poblacionales, se divide simplemente en n. La siguiente medida es la desviación estándar. Tiene como base de igual manera la distancia promedio que poseen los datos con respecto a su centramiento, es decir, con respecto a la media, pero esta desviación estándar ya nos proporciona un valor que sí es medido en las unidades propias de nuestro conjunto de datos. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una medida de longitud que está en centímetros, en metros, kilómetros, bueno, la desviación estándar nos va a dar esa distancia promedio que viene siendo la variación de los datos con respecto a su centramiento y estaría dado en las unidades propias, ya sean centímetros, metros o kilómetros, de acuerdo al ejemplo que estoy proponiendo. Este es un valor que se sitúa de igual manera a ambos lados de la media, es decir, la variación de los datos por debajo de la media y aquellos datos que varían también por encima de ella. En su forma de cálculo observamos que viene siendo la raíz cuadrada de la varianza. Esta desviación estándar la denotamos como S en el caso de trabajar con los datos muestrales. En el caso de los datos poblacionales sería sigma. Y esta es su forma de operación. ¿Sí? Observamos claramente. Viene siendo simplemente la raíz cuadrada de la varianza. La otra medida de variación que vamos a tener en cuenta es el coeficiente de variación. Este representa la variación general de los datos entre sí, es decir, nos va a dar una medida generalizada, de hecho, de manera porcentual, de la variación de todo el conjunto de datos. Alguna bibliografía nos dan la recomendación de que coeficientes de variación a partir de un 20% ya equivalen a una variación considerable. Recordemos que entre mayor variación tenga un conjunto de datos, pues más difícil es su control. Esto aplica mucho en temáticas posteriores donde ya se busca un mejor manejo de los datos para entrar en toma de decisiones. También técnicamente se le conoce como muestras heterogéneas. Y en el caso de
coeficiente de variación menor al 20% serían muestras de tipo homogéneo. Es como la compactibilidad a la que hace referencia. Este coeficiente de variación se suele representar como CB o C sub B y va a ser igual a la desviación estándar sobre la media, es decir, el cociente de la desviación estándar sobre la media, y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en su forma porcentual. Muy bien, vamos a calcularle estas medidas de variación a los ejemplos que hemos venido realizando como referencia. Vamos a iniciar con la varianza. Vamos a plantear lo que nos dice la fórmula. Bueno, aquí tenemos S cuadrado y en el numerador, que es donde nos piden la sumatoria, vamos a irla escribiendo como paréntesis. Bueno, nos dice que debemos tomar cada uno de los datos. Iniciaríamos aquí con el 17. Le restamos la media. Recordemos cuánto nos había dado la media en este ejercicio, que ya lo habíamos calculado. Tenemos una media de 18,285. Esto lo hicimos cuando calculamos las medidas de centramiento y elevamos aquí al cuadrado. Más, planteamos la operación con el siguiente dato, que sería el 19. 19 menos 18,285 y elevamos al cuadrado. Más, siguiente dato sería el 15 menos 18,285 igualmente al cuadrado. Y así sucesivamente debemos seguir planteando las operaciones, las diferencias entre cada valor y la media, y vamos elevando al cuadrado. En el denominador nos va a quedar entonces, tenemos un total de 14 datos, nos dice que en datos muestrales trabajamos como n-1, por lo tanto tendríamos la división sobre 13, 14 menos 1 correspondiente. Muy bien, vamos a realizar esta operación en la calculadora. Yo voy a utilizar una calculadora que tiene buena capacidad para ingresar toda la operación. Por lo general, en la mayoría de las calculadoras más sencillas no alcanza, de modo que aquí la recomendación es hacer paso a paso o hacer primero toda la operación del numerador, y cuando tengamos ese resultado realizamos la división. Si tenemos la calculadora que nos permita digitar toda la operación, perfecto, para que así incluyamos un mayor número de decimales. Si no, pues lo hacemos paso a paso. Bueno, de hecho en este caso ya estoy cortando algunos de los decimales de la media. ¿Sí? Esta media pues tenía más valores en su valor real, pero aproximadamente esta varianza nos da 14,989. 14,989 aproximadamente. ¿Sí? Ya dependerá de el manejo de decimales que estemos trabajando. Puede haber ahí alguna leve diferencia en el valor. Esta es la operación más importante en cuanto a las medidas de variación, en cuanto a su resultado, ya que como ven las otras dos dependen precisamente de esta varianza. Por ejemplo, ahora para obtener la desviación estándar, pues ya sabemos que nos basta con sacar la raíz cuadrada de este valor, 14,989, que nos daría como resultado
aproximadamente 3,871. Y finalmente calcularíamos el coeficiente de variación realizando el cociente entre el 3,871 que nos dio la desviación estándar sobre 18,285 que es la media, y multiplicamos por 100 para expresarlo de una vez en su forma porcentual. Este cociente nos da aproximadamente muy bien, esas serían las medidas de variación o dispersión inicialmente para este conjunto de datos. Vamos a mirar el otro caso que hemos trabajado, este conjunto de la variable cuantitativa continua con 13 datos. Y lo mismo vamos a iniciar calculando su varianza. S cuadrado, donde vamos a plantear la expresión que tenemos correspondiente al numerador. En este caso iniciaríamos con el 1,88. Le restamos la media. Esta media anteriormente nos había dado simplemente un valor de 2,00. Vamos a colocarlo ahí como 2. Y elevamos al cuadrado. Más el siguiente valor, que sería 1,99. Le restamos la media y elevamos al cuadrado. Más siguiente valor, 2,05. Restamos la media, elevamos al cuadrado. Más siguiente valor, 2,01. Restamos la media, elevamos al cuadrado. Bueno, y así sucesivamente seguimos realizando estas operaciones de diferencia y cuadrado. Y todo esto nos debe quedar dividido en el total de datos menos 1. En este caso, este ejemplo tiene 13 datos, por lo tanto, vamos a dividir 13 menos 1. Muy bien, nuevamente realizando esta operación, ya sea en una calculadora que nos permita realizarla toda de forma directa o si no paso por paso, aproximadamente esta varianza nos da un resultado de 0,0047. Muy bien, teniendo la varianza, ya simplemente para la desviación estándar, aplicamos la raíz cuadrada de ese valor. Que nos da como resultado aproximadamente 0,0685 podría ser. ¿Sí? Miren que es una desviación estándar pequeña. Estamos trabajando con datos decimales. Por lo tanto, recordemos que este es el promedio de la variación entre ellos. ¿Sí? Si la media es 2, pues nos está diciendo que en promedio los datos varían 0,068 por debajo del 2 y 0,068 por encima de 2. Ahí vemos efectivamente que su variación pues son esos decimales que tiene cada uno de los datos, que está aproximadamente en esa cantidad. Y calculamos coeficiente de variación, que también debe ser
un valor bastante bajo. Vamos a plantear el cociente entre esa desviación estándar y el valor de la media multiplicado por 100. Esta operación nos da como resultado solamente un 3,425%. Y de esa manera obtendríamos las medidas de variación para este otro conjunto de datos que hemos venido trabajando como ejemplo base. Estas serían las aplicaciones o la forma de calcularlas para conjuntos de datos no agrupados.